Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles que nos está hablando sobre esta realidad de Pedro como un gran misionero. Pedro que sale, como dice nuestro Papa actualmente, Francisco, iglesia en salida. Aquí Cornelio le hace buscar a Pedro. Pedro, oñembo saco y ya hay señal de lleva hoy ni escuela o en dujanwa ya evalúe contenía a escuela. Y así entonces llega, habíamos leído esa primera partecita que es Cornelio, primero el que lo recibe, Pedro también, que se encuentra ante esta situación de cómo lo recibe, un corazón abierto totalmente, con una dedicación total al Señor. Y llega a entender que en la persona de Pedro ciertamente el Señor se está manifestando. A ti te daré las llaves, como dice, ¿verdad? Jesús mismo a Pedro, a ti te daré las llaves, significa una encarnación, desde el misterio de la encarnación. Ñandena ñantendé y no pea, ¿verdad? Entonces dejamos uno de los misterios más importantes, entonces no habría salvación, no habría redención si no existiese la encarnación. Y la encarnación como pedagogía y como enseñanza principalmente nos está queriendo decir que es un Dios que entra en nuestra historia para que nosotros podamos hacer el camino de nuestra divinización, es decir, volver a Dios. Después de la culpa del pecado, o esa caja señal de hombre o señal de esa pesa mantica tuta la yaguata hayawer jabeñan de yara ñan de boejas. Desde el versículo 24 al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ella les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo, pero Dios acaba de mostrarse que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber para qué me llamaron. Y así continúa esta palabra del Señor, muy interesante. Vaya vaya peñan de yara me huecatú, ya pobes a pejina. Hoy cuando peñan de moponamita, peñan de moingoponata.
Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, lo que tenemos que entender, porque es la fuerza y la gracia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que nos ayuda a crecer a nosotros. Cuando sale Cornelio a recibirle a Pedro, dice que se postró ante sus pies. Pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios, ¿verdad? Es decir, vaya para enseguida, ñandé, ya es acá, vaya para enseguida, ñandé, ya es acá. Es la comunidad, ¿verdad? Que siempre, figúrense, entiendan que siempre la figura de Pedro sobresale en todas las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, sin falta, sin falta. Quiere decir que la comunidad cristiana, mirando un poco al tendotá, porque Yahweh, ¿cómo andarán con esta jerarquía, la tu jamuesa, la Yahweh adelante, la sociedad? Esto es importante, la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad y cuando se está escribiendo para la comunidad le está diciendo cuáles son los roles importantes, qué funciones tiene que ejercer cada uno de nosotros. Y es así entonces como aparece la figura de Pedro. Y aquí Lucas quiere insistir en este trabajo tan importante de alguien, del tendotá, del que tiene que ser el animador. Hañan de oico Jacob, apeñan de roga, pues lleva. Penderú, pendesea, llevando ya poinojina la función de madre, de padre, de tendotá, de llevar adelante, de animar a la familia. Ciertamente que después nos encontramos en situaciones bastante complicadas. A veces de la reina hina lleva pende tu pao, pende capilla, pende por la tendotá hina lleva, de por la ñandemo peno y mía, ñandemo gue y mía lleva frente a Dios, ciertamente que también la comunidad no crece. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Mañana, porque la fuerza del Espíritu Santo se está acercando. La venida de Dios mismo con su Espíritu, la tercera persona que tiene que encarnarse en la comunidad. Protagonista. Protagonismo significa aquel que tiene que moverse, aquel que tiene que organizar, aquel que tiene que hacer realidad el reino de Dios en medio de la sociedad. Siempre ñandea lleva, ya subra ya oí, una y otra vez. Ese Paraguay que queremos solamente lo vamos a hacer nosotros, queridos hermanos. Esa familia que queremos lo vamos a hacer nosotros. Esa es la responsabilidad que nos ha dejado Jesús. Supera con la gente yara o yupila de vaga y anguañan de si ya jama con anga bye con anga pepe puta con anga peye puta soana. Aupea la pepe ya pono que usted entonces hoy cota vende pepe. ¿Saben por qué? Porque yo no los dejo huérfanos. Yo estoy en medio de ustedes, les envío al Espíritu Santo. Hoy, queridos hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 17 al 27. Pablo desde Mileto mandó llamar a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso.
Cuando ellos llegaron, Pablo les dijo, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y así continúa. Qué hermosa esta carta. Es como una carta de despedida que se está haciendo aquí Pablo. Se ayuda a Ebenebetebe, se ayuda a Pombo, ella lleva peñan de Yara, o Mombe Uba, Quese, peñan de Yara, o Mingeba, Quebesa, Preto Ume, a peñan de Yara, o Moiba, Quespeseñe Ame. Haupeu y ese año Eina PM a EBM, Pendu Ponagen, a Pella Póquena. Entonces Pablo, como lo siente y lo dice desde adentro, y nosotros podemos sentirlo, ¿verdad? En estas palabras de puño y letra que Pablo está escribiendo. Pero recuerden, primero, lo he hecho con mucha humildad. Lleva Pablo de Irina, no. Con mucha humildad significa entonces descubriendo, entendiendo, escuchando. Iglesia en salida, nuestro Papa Francisco, y luego con muchas lágrimas. No, hay muchos que al contrario te van a tirar piedras, te van a decir equininindo y botaipea. ¿Por qué? Y porque nos llamas al cambio, a la conversión, a ser honestos, a no robar al Estado, a no robar a la gente, a los pobres, que todos verdaderamente tengan la vida digna. Y entonces, muchas lágrimas, dice, en medio de las pruebas, que fui sometido por las insidias. Aquí se dice de los judíos, por las insidias de nuestros mismos hermanos que están entre nosotros y que viven en la corrupción y que no quieren salir de esa situación. Doipotaigina lleva peña de comunidad opu a, aupeya lleva un mañana un burú, que sea una verdadera resurrección. Pidamos esta gracia hoy al Señor y que nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia.
yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, los versículos que van desde el 24 al 26. Y nosotros decíamos que sale Cornelio a recibirle, se arrodilla ante él, fue a su encuentro y se postró a sus pies. Añade ave, ya ella ponajinaguri, el hecho de postrarse ante los pies de alguien. No es absolutamente, y menos todavía la Biblia, y menos todavía el cristianismo, si pone aquí a Cornelio verdaderamente postrándose ante Pedro, no lo hace de una manera sin pensarlo, ¿verdad? Sino que con un objetivo y con una enseñanza muy importante. La primera es reconocer, saber, ver, como él mismo lo lleva en el corazón, ¿verdad? El postrarse ante alguien significa signo de honor, signo de reconocimiento. Upea de cierta manera, o esa caseña de de soldado, y más todavía, ¿verdad? Del soldado siempre, que jerárquicamente se maneja. Aquí nos da a entender, ¿verdad? Cornelio, cómo entiende y cómo sabe. Esta es la persona que está al frente de una comunidad. Va ere lleva la rogeno y caishupe aupea hoy cocuri porque como comunidad los inducearon y cuase moto para guatatareño. Y eso es el tendotal que está al frente de la comunidad, el que nos va a ayudar, ¿verdad? Para que nosotros hagamos un camino positivo, un camino bueno. Y entonces, esta reacción hace que Pedro enseguida, y nuestro tema del día de hoy, mientras Pedro lo hizo levantar enseguida. Pedro lo hizo levantar enseguida diciéndole, levántate porque yo no soy más que un hombre. Esta frase también es demasiado importante para cada uno de nosotros, porque aquí estamos viendo el servicio nuestro, el servicio del hombre. Ñandeya y purucata, ñandeya yo purucata, ñandeya pota lleva peñandeña y coteveja peñandeya y cuamía, pero gracias a la fuerza, el amor del Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Y entonces él está diciendo directamente, yo no soy más que un hombre, le dice Pedro. Pero sobre todo lo hace levantar, levántate, yo no soy más que un hombre. Aquí también la comunidad cristiana nos hace pensar, porque entre nosotros mismos parece que siempre hay un deseo de adulación luego, ni adoración, sino que de adulación. Va eso, vea.
a que muchas veces ya no tiende a llevar frente a los demás. Ya no tiende a llevar, considerando a los otros que son mucho más que nosotros. El respeto, queridos amigos, no significa entonces ser un tembiguay. A ver, ñande cuana las terminologías, porque ñande yara doy potayo y coñande hewi tembiguay. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga su propia personalidad, su propia forma de actuar, su propia forma de vivir y proponer la misma vida recibida por Dios, ciertamente. Entonces la tembiguay de Jacob. Por otra parte, también la imposición. Todos ustedes me pesan, etc. No. Una capacidad de diálogo, una capacidad de escucha, una capacidad de dar buenas propuestas, proposiciones positivas, proposiciones que nos ayuden a crecer como cristianos, a crecer como personas. Y entonces, ante esta situación, él se postra, ¿verdad?, ante los pies de Pedro. Postrarse significa para Cornelio una persona que lo definíamos como temeroso de Dios. No es simplemente que él lo está pensando y está diciendo, bueno, se habla tembiguay, se han lleva. Dicatumo de Mayapo, porque se ya tembiguay minte, mas no. Aquí él continúa siendo aquella persona importante con la gracia y con la fuerza del Espíritu. Pero sin embargo somos capaces de compartir, de ser generosos, de ayudarnos, de formar una comunidad, de hacer que las cosas funcionen entonces. Y esto es lo que sucede, pero absolutamente esto es lo que sucede con Cornelio y esto es lo que sucede sobre todo con Jesús. Porque Jesús es el que está aquí, entre comillas vamos a decir, el que está en juego. Aquí es Jesús, entonces el centro. Todos tienden hacia Jesús. La centralidad entonces de la vida cristiana en la persona de Jesús. Cuando Pedro entonces le dice enseguida, levántate porque yo no soy más que un hombre, le está diciendo la centralidad siempre va a ser Dios. La centralidad siempre va a ser la persona de Jesucristo. Ñandeu pego to mañana, ñandeu pego to lleva ya llegue esa peana allá va epa peñande ya hoy cuave mise hay copona hangwa lleva allá po hangwa peja hoy pota va epa la meeta se la pisa cuera. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido
alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une cielo y tierra en una sola voz. en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Tu gloria llena este lugar de bendición. de bendición. De bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 10, los versículos que van del 24 hasta el 33. Es el encuentro que tiene Pedro con Cornelio. Cornelio le hace llamar. Era muy interesante, ¿verdad? Porque Pedro lo hizo levantar cuando Cornelio lo recibe con tanta efusión, con tanta alegría, lleva yesa qua y bueno, deina veñan de yara oñembo de obeare oreco avero ya pole catumie, o sea, por recibir, por darle, mostrarle ese honor, esa gracia. Y sobre todo por una elección muy especial también dentro de toda institución. Ya tengo mi allí por ahí, y la presente asina. Así la verán una institución en una manera ordenada, en una manera positiva. Siempre vamos a encontrar dificultades, problemas en nuestro caminar. Pero Pedro, cuando Cornelio viene, se lanza, ¿verdad? Como para dar una aceptación a este convenio entre todo lo que sucede aquí, Dios y el hombre. De un mañana haya esa papeña de ya. Se me sé nendie, se abrida se nendie. Pero ¿cuál es, verdad? En este convenio que hacemos, en este berit, en esta alianza que hacemos los unos con los otros. Pedro entiende muy bien y por eso es que él se adelanta y le dice: ¿sabes qué, Cornelio? Porque dice: yo no soy Dios, yo no soy Dios. El frater, el hermano el que está codo a codo, lado a lado, no necesita entonces
que un hermano se te tire y se te arrodille a los pies para que vos le des lo que le corresponde en su dignidad de hijo de Dios. Porque esto nos enseña a nosotros, es un libro de pedagogía, ¿verdad? Nos enseña qué camino tenemos que hacer, cómo vamos a caminar nosotros en esta gracia de Dios. Y así nos presenta muy bien cuando Pedro dice, levántate, levántate. No quiero que te postres ante mí, primero porque no soy ningún Dios. Y segundo, porque lo que yo quiero, lo que yo deseo es ayudar para que el hombre pueda restituirse, ayudar para que el hombre pueda volver a su propia dignidad. Mientras seguía conversando con él, entró y se postró con un grupo numeroso de personas que estaban en Israel, allí reunidas. Dirigiéndose a ellas, les dice, ustedes saben que está prohibido a un judío irse a tratar con un extranjero, visitarlo. Pero Dios acaba de mostrar que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Es decir, aquí nos ponemos ya enseguida en esta situación, ¿verdad? Aquí nos ponemos ya enseguida en este hablar, conocer, saber, entender el camino de salvación, ¿verdad? Que este no es el camino, es Dios. Dios es Dios. Y Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos da la fuerza necesaria para poder nosotros levantarnos. No es el hombre, sino que nosotros somos instrumentos, eso sí. Porque en toda institución después vamos a necesitar siempre tendota. Pedro es entonces el tendotá. Pedro es el que recibe este encargo de parte de Dios. Esto se refiere simplemente a un respeto ante la dignidad. Pero Pedro saca el paraguas diciéndole, atención, hasta qué grado, ¿verdad?, de reverencia le estás dando al hombre. Tenés que darle mucha más importancia a la acción verdadera de Dios en tu vida que la acción del hombre, porque nosotros somos, como dice el Evangelio, inútiles, siervos somos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y bueno, y así entonces nos va animando y nos va a dar fuerza para que también nosotros podamos mirar siempre hacia adelante, siempre con ese respeto y cariño hacia nuestros hermanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obra
grandes maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame.
haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a
ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirán. Mi esperanza en el Señor no acabará. Ñande Yarañe invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este encuentro entre Cornelio y Pedro. Pedro, que enseguida, ante la propuesta de Cornelio de postrarse, de arrodillarse, entonces Pedro, que reacciona y dice: no, levántate, yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo casero, un numeroso grupo que estaba allí, de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ella les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero vivo. Entonces, así, con un extranjero que viene aquí a visitarte, con un extranjero que viene aquí a tu casa, sobre todo según las leyes, ¿verdad?, de los judíos. Entonces entró, se encontró con un grupo numeroso de personas. A ella le dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarse que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Esto entonces es lo que Pedro, ¿verdad?, aquí en este momento. Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro. ¿Qué cosa? A ningún hombre. A ningún hombre se lo puede considerar de esta manera. Peñande Yara o me eva cuecurillandea lleva la pureza, la limpieza, la fuerza, ¿verdad?, para hacer el bien. Son nuestras cualidades y riquezas para mostrarnos ante la comunidad, pero de una forma siempre positiva. Diga tu de la ñaneshi o siempre de argel, siempre de roba pucube vena lleva. No. Eso es fruto del pecado. Eso es fruto de una infelicidad, en síntesis, más que una felicidad. El que está contento, el que tiene la felicidad, como decimos nosotros, lo irradia absolutamente por los poros. Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado, impuro ningún hombre. Nadie puede ser considerado un impuro aquí.
Y después, cuando ellos se reúnen, ahora viene otra preguntita. El para qué. Lleva. Pedro explica entonces el motivo, el para qué está viniendo, del 27 al 29. Nos dice así. Dirigiéndose a ella le digo, ustedes saben que está prohibido a un judío tratarse con las esclavas. Entonces, aquí con un extranjero, ¿verdad? Con alguien que no es de la tribu, es una esclava, es una pagana, es un pagano. No podemos tratar con esta persona, con esta clase de personas. Pero Dios dice, acaba de mostrarse que no hay que tomar, ¿qué cosa? Manchado o impuro a ningún hombre. No tenemos que tomar por una cosa manchada o impura a ningún hombre. Porque la gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo. La gloria de Dios, la alegría de Dios es el hombre viviente. Dice el hombre viviente. El hombre realizado. El hombre que está allí con Dios. El hombre que le tiene allí a Dios en su vida, en su comunidad. Y por tanto, más aún al ser María Auxiliadora, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es la que siempre nos auxilia, es una auxiliadora de los cristianos. Es la fuerza, la gracia de un Dios que nos da de todo, ¿verdad? Pero todo depende de nosotros, entonces el cómo lo vamos aceptando y cómo lo vamos haciendo parte de nosotros. Dios acaba de marcharse y no hay que considerar manchado o impuro mis palabras. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad? Nuestro programa de Yarañe en Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.